Lula. ¿Tú Un comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de No. jefe de Estado, jefe de Estado? No. Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. Bueno, es cuestión de que terminemos de una vez con las fronteras ideológicas. Todos venimos declamando un catecismo que ninguno cumplimos. Hace años que hemos dicho se acabaron las fronteras ideológicas en el mundo. Y entonces uno, porque está allí y tiene un sistema que no les gusta a muchos, lo arrumbamos y decimos, que está aquí no existe. No se ha hecho eso con China durante un montón de años, que caracteriza la mayor estupidez del mundo pensar que un país de 800 millones de habitantes no existe. Vamos. De eso traslado ahora a Cuba y es exactamente igual. No son los sistemas de aislamientos ni de castigos infantiles los que deben regir la política internacional. Hay cuestiones mucho más graves, mucho más grandes y mucho más importantes. Así han continuado todo el día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, llegó la segunda mesa de este Perón Day. Este día era la lealtad. Me presento nuevamente en esta pantalla, me presento todos los viernes. Yo soy Matías, del programa del programa Todo por Hoy. César Lidwin. Refresh, una historia peronista. El compañero Federico Montero, que junto con Kiara Carro conducimos tercera posición. Bueno, excelente. Bueno, qué lindo día para conocernos. No nos conocíamos nosotros, realmente los tres formamos parte de la programación de EVA TV. Algunos nos cruzamos ahí entre grabaciones y demás, pero nunca habíamos tenido el gusto de conocernos. Charlamos 10 minutos recién, un ratito, y obviamente la conversación giró en torno a lo que tiene que girar un día como hoy, ¿no? Un día 17 de octubre, sí, 79 años. Parece mentira. Y vamos para los 80. O sea, y vigentes, con fuerza, con conflictos por delante, como toda la vida los hemos tenido, digamos. Creo que no hubo un día de la historia del peronismo desde aquel 17 de octubre del 45 a la fecha en donde no haya habido algún tipo de problema, conflicto, así que no es ninguna novedad. Ya estamos con conflicto, ok, parece que arrancamos. Pero el conflicto en el buen sentido de la palabra. Pero el conflicto es parte de la condición humana, es parte de la vida, es parte de la historia, digamos. Es un eterno conflicto entre los de arriba y los de abajo, entre los que tienen el poder y los que aspiran a tener más derechos y no se trata de otra cosa. Es todo muy sencillo, más sencillo de lo que a veces tratamos de explicar con teorías demasiado complejas o difíciles de entender. Pero Fede, No, creo que ¿qué te pasa? No, ¿Qué te pasa con este día hoy? A ver, 24? Lo que diría es que es un día que nos atraviesa una discusión que tiene que ver con cómo ponemos al peronismo a sintonizar en el marco de la discusión que atraviesa la sociedad argentina, que es si se va a consolidar un modelo de exclusión, de gigantesca transferencia de los trabajadores a los empresarios más concentrados de la Argentina, un proceso de desnacionalización de nuestra economía, un proceso de subordinación política a las potencias extranjeras, un proceso donde la política exterior está guiada por anteojeras ideológicas, como veíamos en el video de Perón respondiéndole a Milei. Tenía ganas de hablar del video, ¿no? Con esta Sí, tontera de la cuestión de que no hago negocios Bien. con un comunista. Entonces me parece que el peronismo atraviesa una discusión de cómo sintoniza con una demanda del conjunto de la sociedad, que lo vemos en distintos sectores, que es frenar esto y plantear una alternativa. Y esa es la discusión que tiene hoy el peronismo, y si hay una lealtad, tiene que ver con la lealtad al ideario que el peronismo dio a luz y la conducción política que hoy la representa la compañía Cristina. Excelente, excelente. Bueno, vamos a... Arrancamos bien arriba, me gustó, como con unos buenos discursos, unas buenas ponencias de ideas. Yo quiero ir un poco a lo personal, a lo particular de cada uno. Voy a arrancar yo contando mi historia acá. Un poco la consigna para que lo vayan pensando es qué lo hizo peronista a cada uno. Vayan recordando y demás, aquel primer momento, algún acto, un golpe, algo en la tele. Yo, lo tengo que confesar, llegué primero al kirchnerismo y después al peronismo, ¿no?
Yo me hice peronista, es más, te lo puedo decir hasta la fecha. El 27 de octubre del 2010, la muerte de Néstor, uno ya venía, ¿no? Como con cierta idea. Tenía 20 años, qué sé yo, nunca había militado de pibe y demás, qué sé yo. Y aquel día, bueno, a uno le pasa algo, ¿no? Con toda esa manifestación de gente en la calle, llorando, triste, conmovida. Bueno, en un momento yo hasta sentí que corría peligro la democracia. Digo, uno a veces como que la juventud te lleva a pensar cosas que realmente no lo son. Pero bueno, yo sí tengo que decir, el día que me hice peronista es ese. No sé si ustedes recuerdan el suyo. Yo tengo que hacer mucha memoria porque tengo muchos años. Entonces, a ver, ¿cuándo me hice peronista? Creo que me hice peronista tendría 4 o 5 años. Yo no nací en un hogar peronista, nací en un hogar más bien, llamémosle gorila. Mi madre era radical, furiosamente antiperonista. Mi padre era un poco más, por lo menos disimulaba un poco más, o en todo caso era un poco más abierto. Pero yo nací en el 53, así que a los 2 años cae el peronismo y yo me fui haciendo peronista leyendo algunos papeles o revistas que habían quedado en mi casa guardadas en algún lugar de una revista que todavía... Pero no de familia peronista. No, es toda una... Nada que ver tu familia. Soy un autodidacto, claro, en materia peronista. ¿Medio oveja negra de la familia? ¿O no tanto? ¿Eran gorilas en tu casa? Sí, pero no se vivía la política de una manera, no se vivía la política inclusive como se vive hoy. Vos eras o no eras peronista, de hecho, en el 55, digamos, yo tenía 2 años, así que prácticamente no tenía noción de lo que pasaba. Pero a los pocos años, 4, 5, 6 años que tenía, hurgando algunas cosas, vi algunos papeles, vi algunas revistas Caras y Caretas la revista Caras y Caretas, que hoy sigue saliendo, claro, y es parte de lo que hace el Grupo Octubre, tenía en el año 54 había sacado una serie de números y adentro había un montón de fotos de Evita, fotos de Perón, de los actos. Y eso a mí me impactó de una manera muy fuerte, me pareció algo... Veía rostros, caras de gente mirando hacia el balcón, y eso me dejó como manejado. Y después, poco a poco, empezaba a saber algunas manifestaciones. Cuando caminaba por el barrio, alguien gritaba "Viva Perón", alguien decía algo, alguien te preguntaba, y uno empezó a tener noción. Ustedes no tienen ni idea, ninguno de los que no vivieron aquellos años, sí, de que el peronismo estaba, cuando se dice prohibido, estaba prohibido, y prohibido hasta mencionar el nombre Perón. Había un decreto, el 4161. Prohibido con ganas, sí. Es decir, que vos no podías manifestar públicamente que eras peronista, ni decir Perón siquiera, ni decir Evita, ni hablar de algo que tuviera que ver con eso, porque estaba prohibido por decreto. Y estuvo prohibido de decreto por muchos años, más de los que muchos se imaginan. Entonces, como que uno ya empezaba a hacer algo así como una especie de... tomaba contacto con alguien. Yo tenía un compañerito en la primaria, a quien le mando un abrazo, si en una de esas nos está viendo. Sí, está viendo. Que en el colegio, la familia había sido muy peronista, era muy peronista. Cuando cantábamos algunas canciones, cuando tenemos 8 o 9 años, que eran las canciones que había impuesto la Revolución Libertadora, la Fusiladora, había impuesto algunas canciones que se cantaban en el tiempo del golpe del 55. Y ¿qué hizo este muchacho? Tenía 9 años, se ponía a cantar la marcha. Excelente. Entonces, Huguito Luna, mi abrazo, compañero después de tantos años. Y entonces, ¿qué hacía la directora? A la dirección. Todos los días iba a la dirección. Y los padres iban todos los días a explicar que bueno, chico, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Y siguió siendo un peronista de toda la vida. Así que el peronismo se iba infiltrando de alguna manera aún cuando lo quisieron prohibir totalmente. Y yo a partir de ahí, empecé a tener como una especie de noción de que eso existía.
Y siendo ya muy joven, dije, no, yo soy peronista, aunque no entendía muy bien qué significaba todo eso. Eso fue con el transcurrir de los años que fui empezando a entender, a estudiar un poco la historia, aquello que no se sabía. Me crucé con gente que sí me pudo contar algo y a partir de ahí sí fui definiendo ya mi perfil peronista para el resto de la cosecha. Saludamos a Marcelo Saín, que se suma a la mesa del Buenas programa tardes, ¿cómo les va? Bajo la Lupa, compañeros? Marcelo. experto en seguridad y Muchas demás. gracias. Estamos acá repasando los motivos por los cuales cada uno de nosotros nos hicimos peronistas. Fede. Mira, yo militaba acá en la Facultad de Sociales de la UBA, mi viejo radical, mi vieja también, y estábamos... No la vimos venir, la de Néstor, y en el discurso que él da el 25 de mayo, con las cosas que él empieza a plantear ahí, bueno, claramente nos dimos cuenta que mucho de lo que nosotros veníamos sosteniendo lo estaba planteando un candidato, un presidente ya electo, y ahí rápidamente nos vinculamos a través de un compañero que forma parte también acá del proyecto de EVA TV, de Nicolás Trota y otro conjunto de compañeros también, y a partir de ahí arrancamos. Pero recuerdo con mucha pasión cuando fue lo de la 125, el primer, Año 2008. el primer día del cacerolazo grande. A nosotros nos dicen, bueno, hay cacerolazo, hay que ir a Plaza de Mayo, no sé qué. Y entonces nosotros vamos con un grupo de compañeros a Florida y Perú. Avenida de Mayo y Perú. Claro. Y Florida ahí. Y era un mar de gente caceroleando, que pasaba así, miles y miles. Y ahí nosotros inicialmente éramos, no sé, 20 compañeros y compañeras, y no sabíamos bien qué hacer, ¿viste? Porque pasaba mucha gente y nosotros estábamos ahí parados. Y ahí alguien empezó a cantar la marcha peronista. En ese momento alguien empezó a cantar la marcha peronista. Y en el momento que alguien empezó a cantar la marcha peronista en ese momento, muchos que venían caceroleando de repente se ponían más del lado nuestro y empezaban a cantar la marcha peronista, y se fue armando y fue una cosa de nuclear eso. Entonces me parece que bueno, lo tengo como algo muy, como una experiencia de un momento que fue, me parece que no es en lo personal, sino que hay una generación política. Lo personal es político, igual, como decimos. No, pero que hay una generación política que volvió a entender que el peronismo podía representar lo que históricamente había representado, y que eso es lo que nos devolvió Néstor y continuó Cristina. Marcelo, bienvenido primero. No, muchas gracias. Esa voz que me acompaña los fines de semana. Un gusto conocerte personalmente. Lo mismo. Gustazo. Pero siempre hay momentos. Ahí Siempre, ves, el peronismo logra es eso. esto. El peronismo es continuo. Vamos a necesitar una mesa de 3 horas, pero tenemos solo media hora. No importa. No, El 17 termina dentro de un montón Sí, de horas, así que no olvidate. hay problema. Mirá, yo soy hijo del proceso. Estoy un poco a mitad de camino de estas experiencias, porque empiezo a tomar conciencia política personalmente, una familia hiperpolitizada, muy politizada adentro del seno familiar, mamá peronista, papá policía federal, ideología azul, o sea, un conservador, suboficial de la federal, que veía al peronismo como alborotador en su concepción más íntima, pero un buen tipo. De hecho, sus dos hijos, su hija no, pero sus dos hijos somos muy peronistas, o sea, y nos formó en casa el cariño, el amor, el respeto por el conocimiento, un suboficial de la federal. Pero mi mamá, familia peronista, y particularmente mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo, con trajecito, el 17 de octubre, se fue en tren con el tío José, su hermano, a defender al que había traído la jubilación y todos esos derechos sociales. No sabía que iba a estar en un día histórico. De hecho, cuando lo contaba en casa no lo vivía como un día histórico. Fuimos a defender un tipo que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión hizo lo que hizo. Entonces eso a mí me marcó a fuego. Lo que pasa es que la mirada que yo tenía del peronismo al final de la dictadura era muy mala. Primero porque había una tragedia familiar, un cuadro de una familia muy íntima. Nosotros, primos hermanos de mi abuelo, habían sido jefes montoneros en Rosario. Uno de ellos muere en un enfrentamiento armado. La familia estaba comprometida en recuperar a los pibes, y al hijo y a la hija, a María Eva y a Juan Pablo, que de hecho se pudo recuperar. Entonces,
de alguna manera el peronismo significaba, y estaba la ortodoxia, cuando yo me abro a la política en el 83, después de Malvinas, 82, de hecho entro a la carrera de ciencia política, ahí defino todo, viste, el peronismo, me fui al PI. Yo era peronista, pero no podía militar en la ortodoxia. Yo, después sí, ya en el 84, con Juan Pablo Cafiero, empezamos a armar lo que después va a ser la renovación en San Isidro. Militábamos en Boulogne y Villa Adelina. Barrios atravesados, digamos, yo milité con familiares, los Carranza, los Garibotti, digamos, de los fusilados en José León Suárez. Claro. El barrio donde nosotros teníamos la primera unidad básica es de donde salió la célula principal de los fusilados en José León Suárez. Los Carranza y los Garibotti. Yo militaba con los hijos de estos compañeros, por eso digo, me conmueve. Sí. Ahí empezó. Ahí empezó. Y ahí empezó. Y después nos Y fuimos. siguió. Perdón, y nos fuimos. Yo en el año 91 me voy del PJ. Porque quería seguir haciendo peronismo. Me voy con el grupo Los Ocho. Pero eso ya afuera. es otra historia. Bueno, acá un poco la consigna, el título de esta mesa, de este panel es Argentina, un país en serio. ¿De qué tenemos ganas de charlar? De cuáles son las políticas públicas del peronismo que lo hicieron grande, que lo hicieron ser justamente un país importante en la región, en el mundo. Puede empezar cualquiera, el que tenga ganas, con alguna capaz política que diga, che, esto que hizo el peronismo realmente a mí me da orgullo contarlo o haberlo estudiado y demás. No sé, quien quiera arrancar. Yo tengo claro ese tema, pero Adelante, compañero, Marcelo, vamos. adelante, compañero. Adelante. Hay un tema que a mí me ha marcado a fuego después en los cargos institucionales que tuve y demás. Viste que se dice habitualmente que el peronismo tiene vocación de poder. A mí siempre me molestó eso. ¿No te gusta esa frase? No, porque primero porque no es cierta. Como que nos gusta el poder independientemente de los proyectos, vaciada de contenido. Somos llegar por llegar. Claro. Entonces, viste, es gorilón. Es una etiqueta gorilona, ¿no? Los tipos. Y aparte, nos cagamos en la institucionalidad. Sobre todo porque esconde la frase de y cuando no están en el poder, pero aparte, hacen lo que hacen, digamos, para llegar por los medios que sea. Relativizamos la institucionalidad, nos da lo mismo si hay democracia o no hay democracia, cosa que es mentira. Movimiento político más democrático que el peronismo en la Argentina no hubo. Más allá de que en algunos momentos, digamos, tuvo situaciones críticas en su interior, pero la verdad que fue un movimiento profundamente democrático y siempre ganó dentro del plexo de normas construidas en 1880, digamos, y si vos querés, completadas, digamos, en 1916. Sí, nunca nos salimos de la matriz del Estado liberal democrático. Entonces, hasta la reforma del 49 constitucional, digamos, le puso el componente social, pero tampoco salimos de esa matriz. Entonces, que a nosotros nos digan que no nos importa la institucionalidad, al contrario, nos tuvieron que sacar a bombazo de la plaza. Nos importa mucho la institucionalidad. Y Perón le importaba tanto la institucionalidad que decidió no dar la pelea armada en el año 55, a mi modo de ver. Entonces, es importante, por eso no me gusta. Ahora, yo creo que el peronismo, ¿por qué se le dice que tiene vocación de poder? Porque cuando vos sos un movimiento transformador, necesitas tener una estrategia de poder. Y Perón fue el primero que la tuvo en un país tallado en 1880 en adelante, con una matriz determinada, en donde es muy fácil mantener el status quo, no tenés que gestionar mucho, porque hay una correlación de fuerzas económicas, políticas, de fuerzas hegemónicas, etcétera, etcétera. Entonces vos decís, bueno, somos radicales, no desmerezco el irigoyenismo, pero digo, lo complemento con el voto universal, digamos, y punto. Pero no toqué la matriz, ¿de acuerdo? Ahora, el peronismo, cuando llega al gobierno en el 45, tiene que tocar esa matriz, está dispuesto a tocar la matriz. Entonces, para mí lo estratégico en el peronismo es cómo construyó poder, no solamente social, le da un protagonismo a la clase trabajadora, que no lo tenía, sino además construyó un Estado. Perón trajo a Figueroa para planificar, porque decía, y introdujo la estadística dentro de la gestión pública. Es decir, a ver, por Dios, esto es importante. A mí me parece que nosotros los militantes peronistas, cuando ocupamos lugares en el Estado, no hay que perder de vista esto. ¿Qué decía Evita? O somos revolucionarios o no somos nada. En el Estado significa venimos a transformar o no hacemos nada. Sí, pasar por una gestión, en mi caso, de seguridad pública y no plantear reformas, significa ser estatucuista. Significa laburar para los sectores dominantes. Marcelo, te tengo que cortar porque me avisan de acá que hay un móvil en vivo. Te emocionaste, como corresponde, como somos los peronistas. Viva Perón. Tenemos un móvil en vivo desde Mar del Plata, ¿puede ser? A ver. ¿Y desde acá ya nos estamos viendo?
Nos estamos viendo. Disculpen que no llega la señal. Ahí está. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Viva Perón también les digo desde acá. Hoy, 23 de enero de 1947, me vine acá, como ven, a la Rambla de la Bristol, ¿sí? A disfrutar de este día soleado, en traje y con sombrero, por supuesto, como se debe a la etiqueta de época. Como hace la gente de bien. ¿Cómo? Como hace la gente de bien. ¿Cómo hace la gente de bien? ¿Cómo hacemos la gente de bien en esta época? Que empezamos los cabecitas negras a correr un poquito de la Bristol a los Cajetillas, que solían estar acá. 23 de enero del 47, ¿saben por qué elegí venir a esta época? A este día contanos. en particular. Porque hoy se cumplen 2 años de que el general Juan Domingo Perón, cuando en su momento era secretario de Trabajo y Previsión, instauró lo que son las vacaciones pagas. No sé si eso les suena, no sé si lo conocen. Algo, sí. Hace 2 años exactamente, en el 45, instauró las vacaciones pagas y por eso hoy podemos ver estas playas repletas de gente disfrutando de unas vacaciones que pueden dejar sus puestos de laburo y venir a pasarse unos lindos días en familia. Así que así les voy mostrando. Me siento un movilero de época. Tenés que salir a hablar con la gente. Sí, Tenés que salir con la gente. voy a salir a hablar con la gente. Les prometo un testimonio de alguna de estas personas que están acá atrás. Lo vamos a tener. Pero también esta gente, lo que me comentaba recién, es que le fue posible venir porque cobraron aguinaldo el año pasado. Por primera vez en el 46, el año pasado, cobraron el aguinaldo. ¿Qué es esto? Se los explico porque por ahí no lo conocen, por ahí se discontinuó en algún momento. Por ahora. Es un sueldo complementario que cobraron, ¿sí? Mediante un decreto que el 20 de diciembre del año pasado, finalmente, ya como presidente, el general Juan Domingo Perón pudo instalar. Así que por eso me vine a esta época. No sabía si tenía que hablar de otra manera estando en esta época o no, o si me iba a salir de repente un relato de esta manera. Sí, pero bueno, se ve que en esta época se hablaba más o menos similar a como hablamos en aquella época de la que venimos. Y, a ver, venite, ¿te puedo molestar un poquito? Venite. ¿Cómo va? Acá sí, con un auténtico veraneante de acá de las playas de la Bristol de Mar del Plata. ¿Cómo estamos? Bien. Estamos acá descansando con la familia. Qué bueno, ¿tenés chicos? ¿Cómo se conforma tu familia? Tengo chicos y tengo grandes. Estamos vendiendo acá unos sanguchitos que trajimos para vender con la señora, los chicos. Estamos disfrutando. ¿Una changuita se están haciendo o este es tu trabajo usual? Como una changuita, no le digas así a mi señora, ¿eh? No, lo que digo es si es un laburito extra que estás haciendo acá en la playa o siempre haces esto. No, yo soy metalúrgico y ahora nos vinimos y trajimos unos sanguchitos, ya que estábamos para vender. Qué bueno. Che, esto es lo que se genera, ¿sí? En esto que es un móvil nada amarillista, nada sensacionalista, les queremos mostrar a gente en serio que viaja gracias a las vacaciones pagas, gracias al aguinaldo, ¿sí? ¿Querés decir algo para el general Juan Domingo Perón? ¡Te quiero mucho, general! Se emocionó. Eso genera el general en esta época. También para que lo sepan, porque no creo que siga generando lo mismo en aquella época 2024, ¿no? Pero bueno, ustedes lo sabrán describir mejor. Les prometo que voy a tratar de viajar a otros momentos de la historia. Les prometo que voy a seguir entrevistando gente de a pie. ¿Sigue emocionado, maestro? Qué bárbaro. Se emocionó el joven afiliado de la UOM. Es un joven afiliado de la UOM, sí, que tenía un llamativo gorrito de una agrupación que se ve que está iniciándose ahora en el 47. De un joven dirigente en ese entonces. Sí, claro, un jovencísimo dirigente. De un joven dirigente en el 47. En ese entonces. Así que bueno, gracias por permitirme estos viajes. Voy a ir hacia otras épocas. Ahora voy a definir a cuál y en un ratito vengo, ¿sí? Está con la máquina. Gracias, Fede. Está con la máquina del tiempo. Bueno, César. La máquina del tiempo que le inventó Perón. Todos sabemos que... Por supuesto. Como Sí. todo en general inventó Perón. Yo diría que, siguiendo un poco lo que decía Marcelo recién, que, a ver, el peronismo, hay un antes y un después. El Estado no existía, para decirlo de alguna manera, no existía el Estado que conocemos hasta el día de hoy y, busca pelear para sobrevivir en un momento muy particular. Pero, a ver, la Argentina no tenía salud pública, la Argentina no tenía una educación que se hubiera expandido. Cuando uno ve, y en eso se ve solamente en las obras del peronismo. Cuando yo digo, bueno, discutamos todo lo que quieran, discutime una cosa, la otra, el personalismo, ciertas cuestiones que hasta con las que yo puedo estar de acuerdo, que me parecieron errores, pero lo que no me pueden discutir son las obras. ¿Y qué obras tenemos? Miles y miles de escuelas que se construyeron a lo largo y a lo ancho del país. Cientos de hospitales, pero
de primerísimo nivel, absolutamente. Hoy siguen existiendo, hoy siguen siendo el mejor ejemplo de lo que fue el peronismo y de lo que es y debería ser el peronismo siempre. Eso es, para mí, el testimonio vivo. Yo he recorrido, tuve la suerte de recorrer prácticamente todo el país, hasta en los rincones más absurdos, podría decir, por su distancia de un centro urbano y todo lo demás, uno encontraba una obra de o el primer o el segundo plan quinquenal. Por ejemplo, escuelas en medio del monte santiagueño, en medio de la nada, o en Payogasta, un pueblito en el norte de Salta. Vos llegabas a Payogasta, todas casitas chiquitas, qué sé yo, la mayoría de la gente vivía en los alrededores, porque una zona rural, pero que había ahí una escuela espectacular, que no se construye hace, creo que 80 años que no se construye una escuela como esa. Y al lado de la escuela, un salón de lo que hoy llamamos salón de usos múltiples. Era el mismo tamaño que la escuela, igual. ¿Para qué? Para que la gente tuviera un lugar donde poder hacer actividades y todo lo demás. Eso es para mí la transformación más importante. Es la Argentina moderna la que hace, pero Perón construye la Argentina moderna con un Estado que hace cantidad enorme de cosas, que completa además después en lo institucional a través de una nueva constitución que incorpora los derechos civiles, a través de un congreso de filosofía del que emerge uno de los que podría ser libros fundamentales de Perón, que es La Comunidad Organizada, que es su discurso de cierre en el Congreso de Filosofía de 1949. A veces yo, quizás porque mi especialidad en EVA TV es hablar del pasado y de la historia, trato de recordar esas cosas que las nuevas generaciones no tienen casi por qué conocer. Tendrían que, si nos hubiéramos dado una política quizás de mayor difusión. Estamos en eso. Yo sé que estamos en eso, pero cuando uno dice 1949, y muchos quizás piensan en 20 cosas, pero además se completa la democracia moderna en Argentina en 1951, cuando la mujer vota por primera vez. Es decir, ¿qué más le pueden pedir al peronismo? En lo institucional, por eso creo que esa es legado. Un legado que todavía está en pie, que esto es lo más importante. Por supuesto, porque si compañero. lo querés buscar, lo encontrás. Por supuesto. ¿Vos sos de Avellaneda? ¿Vivís por Sí, Avellaneda. Estoy bien Avellaneda, sí. En Avellaneda tenés un montón de cosas. Hasta hay todavía en Güemes y Alsina, por ahí está una puerta de lo que era el tren, y arriba dice segundo plan quinquenal. Por lo menos en alguna época decía segundo plan quinquenal. Fede, última reflexión que no te dejé de un país en serio, porque no te quería dejar así y fui por todos los compañeros. No, me parece que Perón lo que fue un gran estratega con una capacidad de ver que a partir de la Segunda Guerra Mundial lo que definía la condición soberana de los estados era la posibilidad de integrar una democracia social con un proyecto industrializador y con una política exterior que pudiera basarse en el interés nacional. Y me parece que esa capacidad que tuvo Perón es la que explica después el desarrollo de la herramienta estatal con capacidad de moldear las políticas públicas, de cambiar la institucionalidad, todas las cuestiones que se fueron dando. Estaría bueno que el próximo móvil que se haga en la máquina del tiempo que inventó Perón, ya que estamos en estos días discutiendo en la universidad, vayan al 22 de noviembre de 1949, donde Perón decretó el ingreso irrestricto y la gratuidad de las universidades, no para que las personas individuales no paguen la universidad, sino que cuando uno analiza el discurso, él dice: la formación de cuadros técnicos se seleccionaba entre un pequeño grupo que era el que ingresaba a la universidad y había una gran mayoría que se quedaba fuera. Y desde el punto de vista del interés nacional, es mejor que se formen muchos más para este proyecto de industrialización que tiene la Argentina. Y esa capacidad de pensar desde la tercera posición, que no es
un poquito de cada cosa, la tercera posición, sino que es un fundamento filosófico sobre cómo organizar la sociedad que pretende, digamos, distanciarse tanto del liberalismo individualista como en ese momento del modelo más colectivista asociado con lo que en ese momento era la Unión Soviética, sigue vigente hasta hoy, porque hoy la discusión es esa misma, qué modelo de sociedad queremos tener. Entonces me parece que si uno analiza en cada momento el peronismo cuando se conectó con para dónde va el mundo y cómo vinculo ese para dónde va el mundo con las necesidades de la mayoría, porque a veces se interpreta que para dónde va el mundo con las necesidades de unos pocos, me parece que cada vez que el peronismo pudo hacer eso, dio con la tecla de su condición de revolución inconclusa, que es lo que finalmente es el peronismo hasta el día de hoy, y por eso lo podemos ver hasta en estos días. Este 17 de octubre, como decíamos al principio, se vuelve a discutir cómo conectamos ese ideario histórico del peronismo con para dónde va el mundo hoy, que no es para dónde nos lleva Milei, y cómo hacemos de eso una política de mayorías. Y ojalá conectemos pronto, compañero. Bueno, muchas gracias, Marcelo, gracias, César, gracias, Fede. Quédense, viene el siguiente panel, la siguiente mesa de este Perón Day, de esta Navidad peronista, que se llama Yo Peronista. Quédense, no se vayan. El empresario hay que dejarlo producir y brindar bienes y servicios de mejor calidad y venderlos al mejor precio que pueda. Y tiene que tener la posibilidad de ganar dinero por ello. Es decir, una de las cosas que siempre a mí me interesa que quede claro es que un empresario exitoso es un benefactor social. Porque si está ganando dinero quiere decir que le arregló algún problema a la gente y ese tipo merece ser ponderado. Y cuanto más gana es porque le arregló la vida a muchísimas personas. De hecho, en la reunión previa, cuando uno ve los números que muestra la compañía, verdaderamente quiero agradecer porque Marcos y todo tu equipo son grandes benefactores sociales porque le están arreglando la vida no solo a un montón de argentinos, sino a un montón de personas en todo el continente, así es que gracias.